llegó a oídos de los hermanos que estaban en Jerusalén. Por consiguiente, entonces, ellos enviaron a un llamado Bernabé, que significa hijo de consolación. Enviaron a Bernabé. Cuando llegó, verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amados, si tienen alguna pregunta, alguna observación hasta ahí, pueden hacerla. Repito, decíamos que el crecimiento de la iglesia motivó a que, llevada la noticia a los hermanos de Jerusalén, enviaran entonces a una persona allá a Antioquía llamado Bernabé. ¿Alguna observación hasta ahí o no? Dígame. Bueno, el crecimiento de la obra. Se había convertido mucha gente. Llegó al oído de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces dijeron, bueno, hay que mandar a alguien para que ayude allá en la obra. Entonces Bernabé se convirtió en el pastor de la obra allá en Jerusalén. Y mira cómo llegó Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este hermano llegó allí y nosotros vemos que fue de gran provecho para la obra de aquellos hermanos que estaban allí en aquel lugar. Bernabé, para muchos estudiosos de la palabra, se convirtió en el pastor de la iglesia o de todo ese entorno. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Tenía algo que decir, pastor? ¿Iba a decir algo? Hermano, mire, este hermano cuando llegó allí fue de gran bendición a la iglesia, de gran provecho, animó a los hermanos y la iglesia, dice la palabra de Dios allí, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí podemos ver entonces en el verso 24 las características de este hermano. ¿Qué otro hermano a ustedes les recuerda de este libro que estamos estudiando que te diría estas características de este hermano? Por ejemplo, Esteban. Mire, cuando hablan de que una persona es buena y dice la palabra de Dios que este hombre era un varón bueno, y lleno del Espíritu Santo, y también era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Eran las características del hermano Bernabé. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. La iglesia está en Antioquía. El Señor ha añadido a la iglesia a mucha gente. ¿Cuál fue la razón entonces que movió a Bernabé a buscar a Saulo? Y a él lo
Antioquía para que estuviera con él. Amén. Miren, un pastor, un líder sabio, con la madurez, hace lo que hacen estos hermanos. Los pastores que nosotros nos gastamos, ¿saben qué? No trabajan solo. No trabajan solo. Ellos no dicen voy, vamos. Un líder de la calidad, de las características de Bernabé, dijo, es demasiado gente. Son demasiados hermanos que se han juntado en la iglesia, yo solo no puedo. Mire, hay muchas iglesias, hermano, hay iglesias que se han ido, por decimos pueblo dominicano, se han ido a pique. Porque el pastor quiere cantar, tocar, dar clase de escuela dominical y predicar. Muchas iglesias, la gente ha dejado de ir a la iglesia, muchas. Y en estos tiempos, a mí me da mucho temor porque yo amo el evangelio. Yo he sufrido por el evangelio. Y eso es lo que mi compañero de trabajo. Para mí no hay cosa más, algo mejor que yo estar en la iglesia. Yo vengo aquí a trabajar porque necesito conseguir el sustento. Pero lo que más a mí me gusta es estar en la iglesia. Lo que más me gusta es estar en la cosa del Señor. Pero me da mucho temor, hermano, que últimamente, si usted quiere comprobarlo, muchísimas gracias, hermano. Si usted quiere comprobarlo, muévase por algunos barrios aquí de San Pedro. Y usted va a ver muchas iglesias, una aquí, otra allí, otra aquí. Gente que no digo que no sean cristianos, no lo juzgo, pero que no tienen la preparación, que no han ido a un instituto, que no han ido a un seminario, y se juntan 2 o 3 y alquilan un localcito y ponen una iglesia como si fuera un negocito, como si fuera el negocito que yo tengo allá en la CAO. No, la obra de Dios no es así, hermano. ¿Usted sabe por qué esta iglesia permanece firme? Porque es una obra dirigida por el Señor. No que nosotros fuimos un grupito que salió así y vinimos. No. Entonces, este hombre, Bernabé, era un hombre que tenía unas características de una persona buena. Desde que él llegó, ¿qué él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo desde que llegó a la iglesia? Mire, se regocijó, se sintió en la iglesia que llegó un líder, que llegó un hermano. Y ese debe ser nuestro anhelo, que nosotros llegamos a una congregación que llegó un hermano. Este hombre, cuando llegó este hermano, cuando llegó a la iglesia, de una vez le soltó a los hermanos, no, hay que permanecer fiel, hermano, mire, porque el Señor viene, hay que estar preparado para cuando el Señor venga o nosotros vayamos. Y muchísima gente, más gente se llegó a la iglesia, se unió a la iglesia, se convirtió al Señor. Y esa es la palabra de Dios, que este hombre, cuando vio el gran número de hermanos que tenía la iglesia, él fue y buscó a Saulo, allá. Y esa es la palabra de Dios, que allí permanecieron ellos. ¿Qué tiempo? Y se congregaron, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, si usted quiere, marque este versículo en su Biblia, para que usted sepa donde la Biblia dice que a los cristianos se les llamó a los hermanos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, fruto del trabajo de un hombre llamado Bernabé y su acompañante Saulo, que todavía para ese tiempo se llamaba Saulo, el apóstol Pablo. Ahora bien, yo quiero decirle, hermanos, que muchos de nosotros nos hemos puesto a estudiar y a ver la vida de este hombre.
de Bernabé. Pero para mí, uno de los creyentes con más madurez de la iglesia del primer siglo fue Bernabé. Tuvo, para muchos entendidos, no para mí que estoy gateando en esto, más madurez que el apóstol Pablo. Si usted lee la vida, yo le invito a que busque los pasajes. ¿Usted sabe cuántos versículos yo encontré del libro de los Hechos para adelante que hablan de Bernabé? ¿Usted sabe cuánto? Diga una cantidad. ¿Cuántos yo encontré que hablan de Bernabé? Dígame un número cualquiera. Más. ¿Usted sabe cuántos versículos hablan de Bernabé? Yo encontré 27 versículos. 27 versículos. No le voy a decir que lo leamos todo. Todo lo que usted ve ahí son versículos que hablan de Bernabé. Bernabé fue un hermano que cuando iban a regresar a la iglesia, a visitar a los hermanos, a ver cómo estaba la iglesia, le dijo a Pablo, vamos a llevarnos a Juan Marco de acompañante. Y Pablo le dijo, no, él no va. Juan Marco era sobrino de Bernabé. Y dice la escritura que tuvieron una discusión no pequeña, por esa razón. Y Bernabé le dijo, ok, oye lo que vamos a hacer, Pablo. Tú y yo somos hermanos. Yo te amo mucho. Vete con Sila y yo me voy con Juan Marco. Y dice la Biblia que se separaron esos dos grandes hermanos, esos dos grandes líderes en la historia de la iglesia del primer siglo. Se separaron por esa causa. Y no dice la Biblia que se volvieron a juntar más. Pero en la última carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice Pablo, toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Busca 2 Timoteo capítulo 4, en los últimos versículos. Alguien que me ayude ahí, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, los últimos versículos, cuando Pablo habla de la despedida allá. Capítulo 4, verso. Él habla de Marcos ahí. ¿Cuál es? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, verso 11. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Usted sabe por qué Juan Marco en esa etapa ya era útil? Porque Bernabé trabajó en su vida. Porque Bernabé era Juan Marco era un muchacho joven, según algunos dicen que era de buena familia, y no estaba impuesto a pasar trabajo. Llegó a un lugar, una ciudad que le dieron una golpiza, y cuando lo invitaron otra vez, de ahí él se devolvió. Y Pablo dijo, no, este muchacho no aguanta, el que se devuelva. Y Bernabé dijo, no, yo voy a trabajar con él. Yo voy a trabajar con él. Y Bernabé trabajó con él. Y yo recuerdo cuando estábamos Pastor Borges y yo en el instituto, que un profesor nos enseñó, no sé, el pastor estaba ahí cuando eso, la manera de cómo hacer un discípulo. Él dijo, ¿cómo usted debe hacer un discípulo? La forma de hacer un discípulo, la actitud de un maestro para ser, o un creyente para ser un discípulo. Él dijo, mire, eso es como usted ve, como el escultor ve un pedazo de roca, y él se imagina que esa roca él puede sacar una figura, y él agarra un martillito, una cosita, y comienza poco a poco,
y va dándole la forma, igual con un trozo de madera. Es igual que usted puede ver una persona que puede ser el más rebelde del barrio, el peor del barrio, pero que si usted lo ve con los ojos y con el entrañable amor de Jesucristo, usted puede ver que usted, esa persona, puede convertir, con la ayuda del Señor, convertirla en una buena persona. La palabra dice y enseña que no había hombre más que Saulo de Tarso, que asolaba a la iglesia, que arrastraba a los cristianos. ¿Y quién llegó a ser el apóstol Pablo? Entonces, de esa misma manera, Bernabé trabajó en la vida de Marco. No que Marco era una persona así, pero lo convirtió en un instrumento útil. Al final de la carrera del apóstol Pablo, Pablo prefirió que este joven estuviera con él. Vuelvo y le digo, era un hombre de muchas características. 27 versículos yo encontré que hablan de él. No lo vamos a leer todo, porque nos iríamos muy tarde, ¿verdad? Pero 27 versículos yo le exhorto, hermanos, que si usted puede y usted quiere, para su provecho, investigue y lea los versículos, una parte de los versículos que hablan de ese hombre. Algunos les voy a mencionar, no tienen que buscarlo. Hechos 11:22, Hechos 12:25, Hechos 13:2, Hechos 13:50, Hechos 14:12, Hechos 15:12, Hechos 15:36, 11:25, 13:1, 13:13, 13:43, 13:46, 14:1. Una parte de los versículos que hablan de este hombre llamado Bernabé. Este hombre dejó un legado. Bernabé dejó un legado, un buen legado para nosotros, los que en estos tiempos estamos en el Evangelio. Bernabé. Ahora bien, nos toca a nosotros dejar nuestro legado. Él dejó su legado, un hombre bueno, lleno de fe, del Espíritu Santo, y que trabajó en el ministerio, la obra del Señor, el crecimiento de la iglesia del primer siglo. Un hombre llamado Bernabé. Que no hay un libro escrito por Bernabé, como el apóstol Pablo, que escribió muchos, y otros escritores, pero sí, no deja de, menos cierto que no deja de ser de buen provecho para nosotros los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces regresamos a verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio fue un emperador, y en el tiempo de Claudio, entonces este profeta profetizó que venía una gran hambre. Y ahí en los versos 29 y 30, entonces podemos ver otro ejemplo de imitar de los hermanos de la iglesia del primer siglo. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, amén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de quién, de Bernabé y Saulo. Fue un ejemplo de generosidad. Vieron una crisis, hermanos, y esto es bueno, es provechoso y es justo. Pero como yo le digo a mucha gente, la fe es un misterio. Hay gente que son muy agarrados, incluyendo creyentes. Mire, si el dinero no se gasta, no entra. Yo no lo voy a invitar a que usted gaste, malgaste, porque hay gente que no sabe administrar. La Biblia ahí dice que nosotros somos administradores de la cosa que Dios nos da, pero buenos administradores. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que el que da pan al que come y semilla al que siembra, se le multiplica. El que da pan al que come
y semilla al que siembra se le multiplica. La fe es un misterio. ¿Y sabe qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 11? ¿Qué es la fe? Cuando usted da, no esperando recibir nada a cambio, usted recibe sin saber cómo ni de qué manera. No le estoy diciendo cosas que me he inventado, cosas que yo he vivido. Yo me he quedado desempleado con 3 niños pequeños. Con 3 niños pequeños a mí me dejaron desempleado. Me dieron una carta, suspendido por 90 días. Yo solamente tenía el pasaje de regresar a mi casa ese día. Una carta. Y mis hijos siempre comieron 3 veces al día. Yo pagué colegio, y pagué energía eléctrica y pagué el cable. Desempleado por 90 días con 3 niños pequeños. Recientemente cuando me despidieron de la empresa que trabajo ahora, una semana antes de la boda. Una semana antes de la boda me despidieron. Y antes de eso, que yo estuve suspendido por la pandemia, un hermano me dijo, ¿cómo tú te estás haciendo? Y un hermano de mucho tiempo en la fe, él me dijo, ¿cómo tú te estás haciendo? Yo le dije, mira, el profeta Elías estuvo en el arroyo, Dios le enviaba sustento y él bebía en el arroyo. Dios le enviaba por medio del cuervo, el cuervo es un animal inmundo. Y Dios le enviaba alimento y él comía y ahí estaba el agua en el arroyo. Y cuando el arroyo se secó, el Señor lo envió a otro lugar donde también había comida. Estos hermanos tuvieron la generosidad de enviarle a sus hermanos en otro lugar de lo que ellos tenían. Es una bendición dar. La Biblia dice, mejor es dar, más bienaventurado es dar que recibir. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Llegamos al final. Gracias por escucharme. Vamos a tener un tiempo de oración y nos vamos a nuestros hogares. Amén. Digo, si tienen alguna pregunta o comentario.